Buenas tardes, bienvenidos. Como dice el pastor Alamás, ¿también sus palabras, Señor? No la escuché, a ver. Ángeles, ya se despertaron, ¿verdad? Qué bueno. No, pues nos da mucho gusto que estén otra vez acompañándonos hoy en este día, ¿verdad? Otro dominguito más que nos regala el Señor. Para seguir alabando y proclamándolo y buscando, ¿verdad? Todo tiempo, reuniéndonos como la palabra dice que nos debemos de reunir para alimentar nuestras almas, ¿verdad? Allá afuera de lunes a viernes y a veces hasta el domingo salimos a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar nuestro cuerpo, ¿verdad? Con comida, entonces hay que salir a ganar dinero para traer a la casa y poder comprar comida. Bueno, los domingos también los hicieron para venir a alimentarse del alma. Y hay que venir así como salimos afuera, hay que también salir a alimentarnos, a hablar de la palabra, más que nada estar enfrente de su presencia del Señor, ¿verdad? Para adorarlo y alabarlo, ¿verdad? Porque la palabra dice que si uno le habla, Él va a echar sus oídos celestiales y va a escuchar las peticiones que pedimos. Habiendo hecho pues nos da gusto de que estén aquí. Les saludamos a todos que nos están viendo por las redes sociales, a los que están aquí presentes. Les damos la bienvenida y tenemos unos anuncios aquí. Seguimos siguiendo las reglas, ¿verdad? Del Estado y las leyes que nos pusieron para poder estar abiertos aquí en este edificio, ¿verdad? Que nos reunimos para alabar al Señor. Seguimos haciendo esas reglas. El que venga tiene su espacio para que esté con su familia aparte, no está cerca de otras familias. Entonces sí tenemos nuestro espacio de 6 pies. En la entrada vuelvo a recordar, ¿verdad? Tenemos que dejar las manos antibacterial para que se pongan a entrar y así cualquier niño que traiga de afuera, que haya tocado algo y traiga no nomás el virus, pero cualquier otro virus o cualquier otro germen, ahí se limpia. Entonces vienen entrando y vienen y agarran su gel para las manos y también van a agarrar el jabón del alma, ¿verdad? Para lavar su alma aquí. Entonces, seguimos siguiendo esas reglas, los invitamos, los que están aquí de Valle, de Texas, son bienvenidos. Estamos aquí en la esquina de 201 Oceano Street, ¿verdad? En Edinburgh. Están invitados todos los domingos. Empezamos a las 2:50 exactos, ¿verdad? Y de ahí le damos a cantar las alabanzas y luego a escuchar la palabra y luego nos despedimos. Entonces, es un poquito de lo que hacemos aquí, rapidito, porque pues hay que haber tiempo ya para alabar al Señor, ¿verdad? Entonces, también bienvenidos, están invitados y aquí los esperamos todos los domingos. Pues en pie vamos a adorar al Señor. Ahora quiero leer un versículo, va a ser el Salmos 90, 1 al 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Hermoso el pasaje, ¿verdad? Que nos recuerda quién es nuestro Dios. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios y vamos a entonar este canto. Es uno de los cantos que nos ha mostrado por varios años que hemos cantado que su gracia está y su favor está con nosotros. Amén. Nos vamos a entonarlo juntos. Sin ningún temor,
Este es un canto, ¿verdad?, que nos recuerda que el Señor sigue trabajando en nuestros días. Este canto, ¿verdad?, nos enseña que Él necesita trabajar en nuestra vida. Y nos recuerda también que nuestra confianza debe estar en el Señor. Entonces vamos a orar cantándolo y usted allí deleítese en el Señor. Deje los problemas a un lado, Él se encarga de ellos. Si dice que se encarga aún de los aves, de los pájaros, de las aves, ¿verdad? Y cuanto más a nosotros que somos su creación, ¿eh? Entonces vamos a adorar y cantar esta alabanza. Vivo por ti.
El Cordero
postrarán ante ti. ¿Pueden sentarse? Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Una bendición que como Iglesia de Cristo estemos reunidos en su santuario, en su templo, en este lugar tan hermoso. Jake, mi hijo, ¿me ayudas a apretar allá el número 1? Por favor, mi hijo, para tener un poquito más de luz. Me da gozo que estemos el día de hoy reunidos. Vamos a tener un tiempo de oración. Siempre es bueno estar orando constantemente como la Iglesia de Cristo. Y quiero orar por una persona que compartimos hace años atrás la universidad, y el día de ayer vi que pedía oración por uno de sus hijos, su hijo más pequeño, que se llama Pau Esaú. Este compañero de la universidad se llama Esaú Díaz Bailón. Un abrazo, querido amigo, si me llegas a ver aquí a través de las redes sociales. Y vamos a orar por su hijo en el nombre de Jesucristo. Recuerdo que 4 años compartimos las aulas del Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTN, ahí en Cuernavaca, Morelos, aprendiendo sobre la norma, sobre la ley jurídica, sobre la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos, la ley penal, laboral, y algo que aprendimos fue a interpretar la ley para poderla aplicar. Pero Dios no tenía en su visión que yo practicara eso, ¿verdad? Que ejerciera, que litigara legalmente. Pero ahora, teológicamente, he aprendido a interpretar la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo para aplicarla. Y les quiero decir a mis queridos amigos que compartieron conmigo en la universidad que el día de hoy voy a orar por el hijo de este amigo en el nombre de Jesucristo, pidiéndole al Padre, porque es la única manera que me enseña la palabra de Dios que yo puedo llegar delante del Padre, a través de Jesucristo. Entonces, yo recuerdo que nosotros estudiábamos ahí en las aulas las leyes. Ahora he aprendido a estudiar la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesucristo vamos a orar delante del Padre para que Dios en su misericordia haga la obra en Pau Esaú. Querida iglesia, acompáñenme a orar. Póngase de pie, incline su rostro y pídale al Padre en el nombre de Jesucristo. Ustedes saben que cuando Jesucristo andaba en la tierra, sus discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús dio una oración modelo, ¿verdad? No rezar, porque rezar significa repetir. Y a Jesucristo no le gustaba eso, le decían los fariseos: ustedes utilizan vanas repeticiones. La palabra vano conlleva vacío, hueco, sin sentido. Orar es comunicarse con Dios, dejarle saber nuestro agradecimiento y nuestra necesidad. Entonces vamos a orar por Pau Esaú y otras cosas que Dios ponga en nuestros corazones. Oremos a Dios. Padre, vengo delante de ti, sabiendo y reconociendo que eres un Dios santo, santo, que te has manifestado a través de tu palabra, no a través de tradiciones humanas ni religiones. El libro de Hebreos dice claramente en el capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras a nuestros padres a través de los profetas, a la nación de Israel, pero ahora has hablado a través del Hijo, a todo el mundo, a todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, que de tal manera, Padre, nos amaste, que dices a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese nombre que hemos creído, en el nombre de Jesucristo, el día de hoy te vengo a pedir, te vengo a suplicar por este niño, Señor, Pau Esaú, en el estado original donde se encuentra, hasta Oaxaca, México. Oramos, Padre, por tu poder, tu misericordia, conforme a tu voluntad, hagas la obra. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. También oro que los que no conocen a Jesucristo de una manera personal, una comunión con Él, puedan llegar a conocerlo a través de las Escrituras, a través de una experiencia con Él. También oramos, Señor, por nuestra iglesia Bethesda, esta iglesia amada, por todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que han tenido bien
seguir este ministerio, tu palabra, tu obra, lo que estás haciendo aquí en el Valle de Texas. Bendice a nuestros gobernantes, especialmente te pido por el titular, el presidente de esta nación, le sigas dando sabiduría, pero sobre todo, Señor, te pido que le des el temor hacia tu persona, hacia tu divinidad, hacia tu grandeza, que reconozca que desde el cielo se gobierna, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gracias, Señor. En ese sentido, Padre, prepáranos para escuchar tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Así de aquí vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 18 al 19. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 18 al 19. Es el segundo evangelio de la palabra de Dios después de Mateo. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 18 al 19, dice la palabra de Dios de esta manera. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Padre, gracias por tu divina palabra, Señor. Yo veo que aquí esta gente, a través de las pruebas, a través de la ansiedad, a través del afán, se fueron enfriando y se hicieron diferentes espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a no ser una iglesia indiferente hacia ti. Yo sé que tú, mi Señor, quieres una iglesia que te ame con todo el corazón. Y cada día, Señor, nos estás llevando a un crecimiento espiritual si permitimos la obra y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú quieres deshacer muchas cosas que no nos dejan crecer espiritualmente para la alabanza de tu gloria y sobre todo, Señor, también para que tú bendigas nuestro andar, nuestras vidas, nuestros hijos, lo que emprendemos, cada camino, Padre, que cada camino lo pongamos delante de ti, pero eso lo vamos a lograr cuando vivimos en sintonía contigo, no siendo indiferentes espiritualmente. Gracias, Señor, por este momento. En Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar. Hay una frase muy conocida que tenemos, hay un dicho común que dice que el ser humano se puede acostumbrar a todo. Yo sé que has escuchado esa frase, el ser humano se puede acostumbrar a todo. Hasta cierto punto es verdad. Pero déjame decirte que hay algo que el ser humano no se tiene que acostumbrar. El ser indiferente a Dios. Nosotros en nuestra naturaleza innata, en nuestra naturaleza normal, nos lleva muchas veces ser indiferente a Dios, ser indiferente a aquel que nos crió. Y déjame decirte, ¿sabes por qué? Porque uno nace siendo indiferente por nuestra naturaleza pecadora. Dice la palabra de Dios que nadie busca a Dios. Imagínense cómo nos marca Dios, cómo nos tipifica, cómo nos dice. Dice, nadie busca a Dios. O sea, con ese sentido de humildad, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, por consiguiente, cuando dice el mismo Dios en su palabra, nadie busca a Dios, nos damos cuenta que nacemos con una indiferencia espiritual hacia Dios. Nadie busca a Dios. Dice, todos se descarriaron como ovejas. O sea, pone el ejemplo de este animalito de la oveja, que normalmente una oveja donde va una, allá van todas, y así nos llama Dios. Dice, todos se descarriaron. Entonces lo que yo veo ahí en el ser humano, en mí, que somos indiferentes espiritualmente desde que nacemos. Nadie hace lo bueno. No hay gusto uno. Así nos marca la palabra de Dios. En esa condición es tremendo como nos deja saber Dios. Es por eso que necesitamos un poder sobrenatural para no ser indiferentes a Dios. Necesitamos un poder sobrenatural para no ser indiferentes a Dios. Y este poder sobrenatural viene a través del Espíritu Santo. Imagínense el amor, el gran amor de Dios. Dice Jesucristo, yo es necesario que me vaya, le dice a sus discípulos, a prepararles moradas allá en los cielos, pero voy a mandar a alguien que les va a ayudar. El Paracletos, el Espíritu Santo. Paracletos es en griego, consolador, Espíritu Santo, dice el que los va a ayudar. Pero cuando nosotros no somos hijos de Dios y la gente es indiferente a Dios, como marca la palabra, como en un momento fuimos tú y yo, dice la palabra que es el Espíritu Santo, que quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Wow. ¿Se da cuenta de la verdad? La tercera persona de la divina Trinidad vino un momento hacia usted y hacia mí y nos convenció que éramos pecadores, que somos indiferentes a Dios. Y no solamente de eso nos convenció que había un juicio y que hay una justicia de Dios. Que la paga del pecado es muerte, más la vida, más la dádiva de Dios
en Cristo Jesús es vida y vida eterna. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence, lo que tú y yo tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Entonces ya no nos volvemos indiferentes espiritualmente en ese momento. Pero nacemos espiritualmente y empezamos a andar en la vida cristiana. Y muchas veces tenemos el primer amor formidable. Pero a través del caminar, el ser humano, si se descuida, tiene el potencial, aún siendo hijo de Dios, de volverse indiferente al que le dio la vida. De volverse diferente ahora a su padre, porque ya es hijo de Dios. Indiferente espiritualmente. Eso nos enseña. Por eso nosotros debemos de aprender a depender del Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo muy claro de una iglesia. Ya no estamos hablando de los que viven en el mundo, que no se acercan al cuerpo de Cristo, que no se reúnen en un santuario como nosotros. La iglesia de la Odisea era una iglesia que se empieza a volver indiferentemente espiritualmente delante de Dios. Entonces esto nos lleva a un primer punto, mis queridos hermanos. En la vida cristiana tenemos que estar alerta. La vida cristiana, la vida espiritual se vive como se empezó. ¿Cómo? Dependiendo del poder de la cruz de Jesucristo y dependiendo de la alianza del Espíritu Santo. Tú no te puedes soltar de eso, porque si te sueltas, o yo me suelto, nos vamos a volver indiferentes espiritualmente. Y nos puede llegar a pasar lo que el ángel le dijo a la iglesia de la Odisea. A una iglesia, no al mundo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 a 17. Vamos a estar manejando estos dos textos. El Marcos es nuestro texto principal, pero vamos a Apocalipsis 3, 14 a 17, para que veamos un ejemplo de la indiferencia espiritual. Algo que a Jesucristo lo pone triste en gran manera. Su corazón se quebranta y lo quiere llevar hasta vomitar. Así lo va a decir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 a 16, de esta manera. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo y fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, dice a la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Así le habla Dios a las personas, a sus hijos que se están volviendo indiferentes espiritualmente hacia su persona. Imagínense, el ángel de Dios escribe y dice: dile esto a la iglesia de la Odisea. La va a evaluar. Déjame decirle que la iglesia de la Odisea era un grupo de cristianos ya, que se reunían. Esa es la iglesia, es un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar para adorar y glorificar a Dios. Si usted busca una definición de iglesia, cuando en el seminario nosotros estudiamos la eclesiología, la iglesia local es un grupo de creyentes nacidos de nuevo que se reúnen en un lugar para glorificar y exaltar el nombre santo de Dios. El lugar es el santuario, el templo, la función que antes tenía la nación de Israel, que se reunían, iban al santo templo, al santuario, a adorarle, a glorificarle. Entonces la Odisea era la iglesia que se reunía en esa ciudad de la Odisea. Y llega el ángel y le dice: ¿sabes qué? Yo conozco tus obras. Imagínense, si Dios permitiera que un ángel tuviera que pasar una escala sobre la iglesia local, Bethesda, ¿qué nos diría? Pero la iglesia de la Odisea dice: no eres ni tibio, no eres ni caliente ni frío, eres tibio. O sea, eres indiferente espiritualmente a mí. ¡Wow! Y fíjese lo que dice la palabra de Dios: ojalá fueras frío o fueras caliente. Déjeme decirle rápidamente que había un acueducto que llevaba el agua a esta gran ciudad. Esto hacía que la ciudad fuera próspera, porque el agua es muy necesaria, no dependía solamente del agua que caía del cielo. Y
el agua que corría varios kilómetros por ese acueducto a la ciudad no llegaba ni fría ni caliente, llegaba tibia. Y fíjese cómo es Dios. Va a poner el ejemplo de esa agua que les llegaba tibia y le dice a la iglesia de Laodicea: así eres tú. Como llega esa agua, ni caliente ni fría, tú eres tibio, estás espiritualmente tibio, indiferente a mí. Y la exhortación dice: ojalá y fueras frío, fueras caliente. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Si vas a ser del mundo, vete al mundo. Jesucristo fue duro, mis hermanos. Es amor en su esencia, pero es misericordioso y verdadero. Dice: el que no recoge conmigo desparrama, el que no es conmigo es contra mí. Entonces el consejo a la iglesia de Laodicea dice: ojalá y fueras de alguno de los dos. O sea, no se puede estar convirtiendo con el mundo y convirtiendo conmigo, estar a medias. Pero es el consejo que le da la iglesia para que la iglesia pueda volver a Dios y no se vuelva indiferente a nuestro Señor. A Dios no le gusta la tibieza espiritual, la indiferencia. Imagínense, ni a mí como padre me gusta la indiferencia de mis hijas. A mí no me gusta que Rebeca y Sofía sean indiferentes a mí en diferentes circunstancias, y más en el amor. Imagínense Dios Padre que es perfecto. Si nosotros que somos perfectos reclamamos nuestro lugar, porque yo soy un ser humano que voy caminando a la imagen y semejanza de Jesucristo, creciendo cada día. Pero Dios Padre que es santo, es perfecto y nos dio todo, a Él no le gusta. Dice la palabra de Dios, que quebranta el corazón y le dan ganas de bondad. Así le dijo a la iglesia de Laodicea. ¿Qué estaba llevando a esta iglesia a tener una indiferencia espiritual? La autosuficiencia, mis hermanos, porque dice, era una iglesia rica y decía ellos: de nada tengo necesidad. La riqueza, la autosuficiencia. ¿Y sabe qué más lleva? Las distracciones de este mundo, lo que vamos a llevar a ver, hermanos. Nosotros siempre debemos estar alertas con hijos de Dios en la escritura, en la oración, dependiendo del Espíritu Santo, para no volvernos indiferentes espiritualmente. El ejemplo de todo el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, una nación que Dios escogió. ¿Cuántas veces Dios le decía: hey Israel, no te vuelvas indiferente a mí? Hey Israel. Nosotros no somos diferentes a Israel. Tenemos que estar alertas. Y un ejemplo claro del Antiguo Testamento, porque aquí les di un ejemplo de la iglesia de Cristo en el primer siglo después de Cristo, la iglesia de Laodicea. Pero antes de Cristo había el mismo sentir con la nación de Israel. Dios tuvo que levantar a un profeta llamado Ageo para decirle a su nación en aquellos años, decirle: Israel, no seas indiferente espiritualmente a mí. Si yo te he libertado, te he dado vida, te he dado todo. Recordamos que estuve predicando sobre Ageo. Nos volvemos volver indiferentes espiritualmente a Dios, aún con pocas cosas, mis hermanos. La iglesia de Laodicea había sido una iglesia bendecida, entre comillas, porque vamos a analizar eso, pero lo llevó a desviarse de Dios. Lo llevó. A veces no necesitamos tanta abundancia para distraernos de Dios y ser indiferentes. Imagínense, la nación de Israel estuvo 70 años en cautiverio. Nosotros conocemos esa historia. Bajo el imperio babilónico los gobernaron, los llevaron cautivos, los sacaron de su tierra, de su parentela y los llevaron a otra nación. Y ahí los pusieron a trabajar cautivos. 70 años, mis hermanos, hasta que Dios en su amor, en su misericordia, en su poder levanta a un rey que no era de la nación de Israel. Y Dios le llama a este rey Ciro mi siervo y mi pastor. Lo aprendimos. Y cuando estábamos leyendo ese versículo, dice: wow, así no lo llamó, así de esa manera, y platicábamos afuera, así lo llamó. Y puse el texto bíblico. Y nos quedamos sorprendidos cómo el Dios soberano puede actuar. Pues utilizó a ese rey persa para que dejara libre a su nación. Pero con un propósito, aún el rey persa lo sabía. Dice: yo voy a dejar libre a la nación de Israel para que vayan a glorificar el nombre santo de Jehová de los ejércitos. Ciro lo reconoció, imagínense, en el libro de Esdras. Y deja ir a Israel, y allá va Israel. Regresamos a Jerusalén, a nuestra tierra. Y Dios los dejó ir para que no fueran indiferentes a Él, para que lo glorificaran. ¿Y sabe qué pasó?
el santuario estaba destruido. Y ellos solo se enfocaron en construir y levantar sus casas. Y no solo en construirlas, dice Ageo, ustedes nomás quieren estar en sus casas artesonadas. Si usted investiga qué es esta palabra, es una casa decorada, arreglada, que le ponían detalles. Así dice la palabra de Dios. Y mandó a Ageo. Y dice, ¿y el templo? ¿El santuario? ¿Y sabe cómo pasaba la nación de Israel? Indiferente espiritualmente, que pasaba por el templo, que ahí estaban las piedras tiradas, y pasaba y miraba y se seguía derecho a enfocarse en sus cosas personales. Pastor, ¿es malo eso? No, no es malo. Lo malo es que te olvides del que te da la vida, del que te olvides del que te da la vida eterna. Claro que no es malo. Por eso Dios tuvo que levantar al profeta Ageo y exhorta a la nación de Israel. Ahora dice, levanta mi casa donde mi nombre es glorificado. Imagínense la importancia. Si algo yo aprendí como siervo de Dios del libro de Ageo, que Dios tiene un ser, un espíritu que late, que siente y que le agrada que sus hijos se reúnan en su santuario y digan, bendito sea tu nombre, Dios Padre. Bendito seas, a Dios la gana. Cuando su nación después de 70 años de cautiverio se olvidó, Dios mandó al profeta Ageo y le dijo, Israel, no te olvides que yo te amo, ámame de la misma manera. ¿Se da cuenta cómo nos podemos volver diferentes espiritualmente? Se olvidó. ¿Sabe lo que hace, lo que sirvió los 70 años de cautiverio de la nación de Israel? No sirvió para que Israel llegara y dijera, Señor, gracias, aquí estamos. Sirvió para demostrar el carácter espiritual de Israel de aquellos años. Y sabe, el día de hoy, muchos se preguntan, ¿la pandemia fue a favor? ¿Estamos glorificando a Dios? ¿Estamos exaltando su nombre? La pandemia también ha servido para ver el carácter del Hijo de Dios, el cristiano, para ver lo espiritual. Los 70 años que Dios puso como disciplina a su nación por enfocarse en idolatría, solo sirvió para demostrar que somos duros de corazón. Dios tuvo que mandar a sus profetas a recordarles. Muchos preguntan, ay, esta pandemia, que Dios ya sane en nuestra tierra, ay, que Dios ya obre. Y la mayoría de la gente indiferente a Dios, aún muchos de su iglesia. Yo miraba las noticias y van a ser más de 40 millones de vacaciones, porque no pueden aguantar 3-4 meses, porque dicen, ay, estamos aburridos. Pastores, hermanos, salir de vacaciones de ninguna manera. Es más, el cuerpo físico lo necesita. Lo que es malo, lo que hizo la nación de Israel y lo que ha hecho la iglesia muchas veces, no adorar el nombre de Dios. Eso es lo malo. ¿Sabe que en California hay un pastor que está luchando legalmente, primero localmente y ahora estatalmente, para que la iglesia de Cristo permanezca abierta? ¿Sabe por qué? Porque ese siervo entiende lo que Dios le dijo a Ageo. Le dijo, ¿y qué? ¿En mi casa qué? Donde se reúnen a alabarme, donde es glorificado mi santo nombre y mi voluntad es revelada, dice Ageo. Esos siervos entienden la importancia que si esta nación ha estado de pie, es porque han adorado a Dios verdadero. Oh, pero dice el pastor, pero ¿cómo los centros de aborto, bares pueden estar abiertos y la iglesia la quiere cerrar? Wow. Ese es el ministerio de un siervo de Dios. Y no porque el siervo de Dios muchas veces quiere hacerlo, porque Dios lo manda. Y se tiene que parar en la brecha. Imagínense. De eso sirvió para que miráramos el carácter. Lo hemos cambiado. La pandemia, me he dado cuenta que muchos dicen, ha servido para que la iglesia de Cristo se vuelva a Dios. Muchos siguen con una indiferencia espiritual, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Pero demos gracias a Dios que Dios en su misericordia nos siga hablando y quiere que le honremos de una manera única,
de una manera donde le alabemos con todo el corazón de nuestro ser. Fíjense lo que dice Marcos capítulo versículos 18 al 19. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se puede volver una iglesia indiferente espiritualmente? ¿O no toda la iglesia, ciertos miembros, o sea? ¿Por qué tenemos que buscar siempre un avivamiento de Dios, el poder del Espíritu Santo? Aquí vemos las razones, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Déjeme decirle que es la parábola del sembrador. Jesucristo utilizó una figura retórica para mostrar el corazón del ser humano. La semilla es el evangelio, es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar y aventó semilla y había 4 tipos de tierra. Entonces la semilla es la poderosa palabra de Dios, el evangelio. Decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Entonces el Señor Jesucristo, el sembrador, salió a sembrar y la palabra de Dios cayó en 4 tierras. La tierra es el corazón del ser humano, su ser, su mente, todo lo que está, ese es el ser humano, la tierra. Y hay 4 tipos de tierra. Y déjame decirle que 2 tierras no pueden dar fruto. 2 tierras, no, aunque quisieran, no van a dar frutos. Ni siquiera se van a volver indiferentes espiritualmente porque no van a nacer de nuevo. Porque esas 2 tierras no pueden dar fruto. La primera fue la del camino y es una tierra dura porque han caminado por ahí y la semilla cae y ni siquiera va a germinar. Van a llegar las aves y se la van a comer. O sea, es una tierra improductible, infructífera. Ni siquiera se puede volver indiferente espiritualmente porque nunca nació de nuevo. La segunda tierra es igual, infructífera, porque cae entre rocas. No puede nacer, o sea, ni lógicamente, ni racionalmente, ni por fe puede nacer una semilla entre rocas y dar fruto. No va a dar raíz, va a dar y se va a secar, o sea. Pero la tercera y la cuarta tierra que el Señor utilizó es aquella que puede ser fructífera, puede prosperar, puede alabar a su Dios. Pero la tercera tierra, si no se cuida, se vuelve indiferente espiritualmente. Como la iglesia de la Odisea, que tuvo que llegar el ángel y decirle, wow, no eres ni caliente ni frío, no estás haciendo ni lo malo ni lo bueno, o sea, estás tibio. Y es la tercera. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos volvemos indiferentes? Lo primero dice la palabra de Dios, que nos podemos volver así las preocupaciones o afanes de la vida. Imagínense cómo era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que el problema de moda en el siglo XX fueron los afanes de la vida, las preocupaciones? La enfermedad principal que llevó a cabo la gastritis, los afanes, las preocupaciones, y ahogan la palabra de Dios. Y nos volvemos indiferentes a Dios y nos enfocamos más en los afanes y en las preocupaciones que trae la vida. ¡Wow! Jesucristo predicando en el primer siglo y a nosotros nos tocó una generación donde uno de los principales problemas de la humanidad son los afanes de la vida y las preocupaciones. Es uno de los principales problemas que nos tocó vivir y eso trae un desgaste al cuerpo, al ser. Cuando tú dejas que se te sembró el evangelio y empiezas a crecer, a prosperar y mira, y te empiezas a volver en un bonito árbol y estás a punto de dar fruto, y dejas que los espinos de las preocupaciones, de los afanes de este siglo empiecen a ahogar tu fe. Y ya ni siquiera volteas a ver a la cruz poderosa. Y ni siquiera dejas que el Espíritu Santo se mueva en ti. Porque el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, ahí está. Pero dice la palabra, no contristéis al Espíritu. Contristar es ponerlo triste, apagarlo. Y que en vez que el Espíritu Santo gobierne en ti, empiezan a gobernar tu mente con las preocupaciones y los afanes de la vida. Déjame decirte una cosa. Preocupaciones siempre va a haber. Preocupaciones siempre va a haber. Y si no, el ser humano es experto en buscarse afanes o preocupaciones. Pero descansa en el poder de Dios.
Lo que se puede solucionar, ora a Dios y llévalo a cabo. Lo que no, espera en su divina voluntad. Porque si no, nos lleva a volvernos indiferentes espiritualmente. Preocupaciones por los hijos, preocupaciones por el trabajo, el futuro. Muchas veces nos preocupamos, nos afanamos porque qué dirán las personas. ¿Saben que mucha gente vive más para las personas que para la gloria de Dios? Se preocupan más que dicen las personas a lo que dice Dios de nuestras vidas. Y dijo Jesucristo, dice la palabra, no te vuelvas amador de ti mismo. Cuando tú te amas más que a Dios, te va a preocupar más tu reputación que tu integridad. Tu reputación es lo que ven día a día de ti. Mi reputación es lo que ustedes ven que yo estoy predicando, yo al pastor. Pero mi integridad es lo que yo soy a solas delante de Dios. Eso es mi integridad. Que cuando nadie me ve, cuando yo estoy solo con el maestro, el rabí, el curio y el Santo Espíritu que mora en mí, me importa más lo que dice Dios Padre de mí. Eso es integridad. La reputación, claro que es importante, pero siempre va a haber de qué tratar. Pero mientras tú estés bien con Dios, no tienes por qué apagarte o por qué preocuparte. Siempre va a haber de qué preocuparnos. Tengamos cuidados. No nos volvamos amadores de nosotros mismos. Tengamos cuidado porque alguien que deja que los afanes de esta vida lo vayan sobrepasando, los espinos de esta, cuando vas creciendo, aún ya cuando estás hermoso, siempre hay que dejar que Jesucristo y el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros y nos esté limpiando para que podamos dar ese hermoso espíritu que merecemos dar para la gloria y la honra de nuestro Dios. Segundo, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 19? Que nos puede llevar a volvernos indiferentes espiritualmente, improductivos. Los afanes de este siglo, las preocupaciones de este mundo. Segundo, y el engaño de las riquezas. Por eso decía, wow, la iglesia de la Odisea fue bendecida financieramente. Eran ricos, dice la palabra de Dios. Imagínense en el primer siglo, si hubiéramos estado en el siglo XXI, puro hermano llegando con carro del año de los más caros a la iglesia de la Odisea. Cualquiera diría, qué prosperidad, pero la bendición no se mide nada más por las riquezas materiales. La bendición se mide de cómo tú honras a Dios. Y lo demás viene por añadidura. Porque la iglesia de la Odisea era una iglesia millonaria, el mismo ángel lo dice. Y dice, no tengo necesidad de nada. Y le dice, ángel, estás desnudo, eres un pobre. Wow. Cuando uno llega delante de Dios, debe llegar delante como su hijo y decir, Señor, aquí estoy. Y sin algo que he fallado, decía el salmista David, revisa mi corazón. Y ser humilde y decirle, ayúdame a cambiar. Las riquezas materiales, mis hermanos, pueden ser una tremenda bendición porque es una realidad. Ha habido hombres en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ricos y que han sido de bendición. Ha habido hombres que esta nación ha tenido sumamente ricos y que han sido de bendición. Que trabajaron para poder tener una riqueza, trabajaron. No se la robaron como muchos gobernantes, sino que trabajaron. Y todavía que trabajaron, a los finales de sus años, este hombre llamado Rockefeller, imagínense 90 y tantos años, y él va a un sepelio, a una tumba, a enterrar a uno de sus contemporáneos, narra su historia, y uno de sus contemporáneos estaba muriendo como a los 92 años. Y cuando lo enterró, cuenta Rockefeller que él camino a su casa dijo, me queda muy poco tiempo para hacer uno de mis últimos proyectos. Imagínense, 90 y tantos años ese viejito, y todavía dice, tengo que hacer un último proyecto. ¿Y saben cuál era su último proyecto? Regalar gran parte de su fortuna que hizo. Regalar cientos de millones de dólares. Porque no los iba a regalar por regalar, iba a ver dónde iba a regalar su dinero. Y sabe que muchos conocen el Evangelio porque gente millonaria regaló y hubo misioneros que pudieron volar a nuestros países, a otros países a predicar el Evangelio de Dios. Se da cuenta cómo las riquezas pueden ser de bendición, pero también pueden ser de maldición. Aquí está diciendo la palabra de Dios
que la riqueza, lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 19, y el engaño de las riquezas. Cuando las riquezas te empiezan a engañar, te vas a volver indiferente espiritualmente. Y no necesitamos a veces tantos millones para que nos puedan engañar. Las finanzas, el dinero, mis queridos hermanos, Dios no está en contra del dinero. No está en contra del dinero. O sea, es tan necesario el día de hoy. El Curios, el Mesías, el Señor, el Rabí, necesitó finanzas. ¿Sabe quién era su tesorero? Judas Iscariote. ¿No recuerdan cuando el perfume de nardo fue ungido para el Señor? Y dice Judas Iscariote, wow, eso se pudo haber vendido por 300 denarios. Y venga aquí a las finanzas. El Señor Jesucristo necesitó finanzas. Había una mujer que financiaba su ministerio. Pero el dinero no es el problema, sino el engaño de las riquezas. Y sabe que es una arma tan poderosa que puede utilizar el mundo, Satanás. Por eso Jesucristo aquí lo puso. Mismo Jesucristo hablando dice, y el engaño de las riquezas. Es una herramienta tan poderosa por el enemigo para utilizar para la maldad. En países de tercer mundo, aún acá, utiliza las riquezas materiales para engañar a la gente. Y en vez de hacer algo bueno, hace algo malo. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10? Porque la raíz, escuchen lo que dice la palabra, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, hay que leer el texto. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Donde está tu corazón, ahí está. Donde está tu corazón, ahí estás tú. Si tu corazón está en el dinero, ahí está quien amas, ahí está tu Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Imagínense, no les estaba hablando a la gente del mundo, de gente que iba caminando en el camino de la fe, en el camino del evangelio, en el camino de donde se fue sembrada la palabra. Y dice la palabra de Dios, y se extraviaron. Por amor al dinero que se agarraron un camino equivocado. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Sufrieron muchos dolores, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, o sea, las riquezas pueden ser de bendición. Aún que si Dios nos empieza a prosperar un poquito más, puede ser de bendición, pero nos pueden volver indiferentes espiritualmente o infructíferos sencillamente. Tengamos cuidado. Nos puede traer un falso engaño de autosuficiencia, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice, yo soy rico, estoy autosatisfecho, nada me falta, y el ángel le deja saber la realidad. Imagínense lo que le dice el ángel: eres infeliz, miserable, ciego y desnudo. Estemos alertas. Cuando Dios nos esté prosperando, siempre estemos conscientes que es, y en vez de volvernos indiferentes espiritualmente, más nos acerquemos a Él, más le adoremos, más le abracemos. El engaño de las riquezas. Tengamos cuidado, porque la indiferencia espiritual nos hace infructuosos, no dar fruto. Y aparte, si tú amas a Jesús, si tú amas a Dios, dice que quebranta su corazón y lo lleva hasta hacer que quiere bien. Dice la palabra de Dios, vomitar. Así le dijo a la iglesia de la Odisea. Tercero, ¿por qué nos podemos volver diferentes espiritualmente? Lo que dice la palabra de Dios, dice, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. O sea, las codicias, en otra palabra, nuestros malos deseos, cuando estás codiciando otras cosas. Y normalmente cuando codicias, cuando ya estás codiciando, es un mal deseo. Y es uno de los mandamientos, dentro de los 10 mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento: no codiciarás. O sea, no vas a tener malos deseos. Cuando tú ya estás codiciando, es un mal deseo. Nuestros malos deseos nos llevan a volvernos indiferentes espiritualmente. ¿Y sabe qué? Somos, el ser humano, si nos descuidamos espiritualmente, somos peligrosos, hermanos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Agárrelo para usted como yo lo agarro para mí. Ok, Señor, gracias porque estoy firme.
pero ayúdame a no caer. Porque el primero que puede hacer que yo me vaya de boca soy yo mismo. Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Nuestros malos deseos, el codiciar, surge en nosotros. No va a surgir en tu pareja, en tu cónyuge, en tu amigo, ni en tu enemigo. El desear cosas que no son lícitas va a surgir en ti. Y la responsabilidad es en ti y en mí, en nadie más. No codiciarás, dijo el Señor Jesucristo. Y la tercera cosa que pone que nos volvemos indiferentes es el codiciar, el querer malos deseos. Y esto nos lleva a racionalizar el pecado. Como que empezamos a justificar el pecado, empezamos a rajar. No, pero pues es que todos lo hacen, y pues yo nomás tantito, o sea, yo hago todo esto, decía el fariseo cuando el publicano se golpeaba en el pecho, y dice, Señor, soy pecador. El publicano dice al fariseo, Señor, gracias porque no soy como este. Imagínense, eso es razonable de nuestro pecado, y digo, es que yo soy casi la cuarta persona de la Divina Trinidad. Y puede pasar en la iglesia aún en los siervos de Dios, si no tenemos cuidado. Aún en este siervo inútil de Dios, si yo no tengo cuidado y yo pienso que merezco aún malos deseos y empiezo a razonar y a justificar, empiezo a perder el temor a Dios. Tengamos cuidado. Y eso daña tanto que nos vuelve indiferentes espiritualmente. ¿Saben que empezar a codiciar, a hacer malas cosas, a volvernos egoístas? El chisme, mis hermanos. El volvernos y empezar a hacer cosas que no agradan a Dios y nos volvemos indiferentes espiritualmente, hasta nos volvemos el chisme, el egocentrismo, la inmoralidad. Y ¿saben? La empezamos a justificar. Como siervo de Dios me he dado cuenta. Y eso me lleva a que yo tenga cuidado. Señor, ayúdame a nunca pensar como ha pensado Él. Ayúdame. Porque es tan peligro que puedo estar a un paso. La indiferencia espiritual. ¿Sabe que el chisme, hay un punto que el chisme hace tanto mal en cualquier esfera de nuestras vidas, en nuestra familia, en la política, en la iglesia? El empezar a codiciar el puesto de otro. Recuerdo hace años atrás, 22 años, casi graduado de la universidad, mi padre cumpliendo un puesto de político, llegaba una persona y miraba yo a esta persona al negocio de mi padre y lo abrazaba y decía, ¡ay, ¿cómo estás? Y cuando él le daba el abrazo y su cabeza quedaba, y a veces yo estaba sentado, yo lo volteaba a ver, y yo sentía como que este hombre le estaba enterrando un cuchillo. Sentía un discernimiento, sentido común, algo, lo miraba y me le quedaba mirando los ojos, y cuando esta persona me miraba los ojos, quitaba sus ojos, aún me miraba medio rudo, y luego quitaba sus ojos. ¿Saben por qué? Porque andaba de chismoso atrás de mi padre. Y nunca yo le dije a mi padre, pero yo estuve alerta. A mí no me correspondía estar ahí, pero era mi papá y estaba alerta. Y pasó lo que pasó. Y fue verdad. Fue verdad. Saben que en la iglesia de Cristo muchos pudieran ser productibles, fructíferos, pero muchas veces el chisme no nos deja. ¿Saben qué hace el chismoso? Poner a pelear a dos. Busca a un simple, como dice la palabra de Dios en el Proverbios, que el simple se enrueda. El simple empieza a escuchar el chisme y ya se enrueda. En vez de ser sabio, dice, no, sí, a ver, vamos a hablar con esta persona a ver si es verdad. Yo entiendo que a veces, mira, hermano, vamos a orar cuando hay un corazón sincero, no tú ves la necesidad de una persona y la comentas. Uno se da cuenta, mi hermano. Se da cuenta y dice, sí, vamos a orar por esta persona, vamos a ver. Y cuando uno quiere en verdad ayudar, pero cuando es con cizaña, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay gente que tiene potencial para dar fruto, pero eso no lo deja. Los deseos, querer acomodar nuestro estilo de vida a la vida de Dios. Decir, mira, Señor, yo batallo con esto, pero permíteme, deja hacer lo que yo tengo que hacer y después te atiendo a ti. No, mis hermanos, nosotros tenemos que someter todo a Jesucristo. La inmoralidad.
¿Saben que la inmoralidad hace años atrás, cuando yo daba consejería o un estudio bíblico, una vez me encontré con un matrimonio, imagínense, y estábamos hablando de la inmoralidad, dice una persona, un varón, delante de su esposa, qué triste. Oh, pastores, dicen que ver ciertas cosas en la computadora, pornografía, es saludable, dicen los expertos. Oh, wow, yo me quedé así, o sea, wow. Le digo, mira, nunca llames al malo bueno. Si tienes una tendencia de pecado, dile a Dios que te ayude a quitártela y doblégate ante Jesucristo. Pero no racionalices tu pecado, los malos deseos de este mundo y decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, te sometes porque dicen aún que es saludable y déjame vivir como yo. No empieces a racionalizar tu pecado. Nunca le llames bueno a lo que es malo. ¿Qué hago en la palabra? Los malos deseos, codiciar cosas que no son saludables de este mundo y te vuelves indiferente espiritualmente delante de Dios. No, mis hermanos, yo de acuerdo que todos vamos caminando en una carrera cristiana y podemos tropezar, pero nunca dejar acomodar nuestra codicia, nuestros malos deseos al Rey de Reyes y decirle, mira Señor, te acomodo a esta manera y a esta manera de vivir y te debes de someter. Eso nos vuelve indiferentes espiritualmente y quebranta el corazón de Dios y nos hace que nos volvamos infructíferos, no vamos a prosperar. Y lo más triste, que nuestra familia va a ir caminando de esa manera. ¿Sabe dónde están nuestras anécdotas que yo les cuento? Las familias destruidas, o sea, ya no son familia. Bendito sea el Señor, que yo hablé con verdad y no, eso no puede ser. Me perdonas, perdón. Perdóname, pero no. Jesús nunca puede llamar a lo inmoral, a lo bueno. Es muy diferente cuando alguien dice, pastor, mire, ayúdame a orar. No, vamos a orar. Con el poder de Dios y el poder de nosotros, vas a ir caminando adelante. Pero muy diferente a que empecemos a desear este mundo y decir, oh, sí, Señor, y nos volvamos indiferentes a Dios y coqueteemos con el mundo y le digamos al mundo, bueno, y dicen que es bueno y provechoso. De ninguna manera dice la palabra de Dios que esos espinos van a ahogar nuestra palabra, nuestra comunión con Dios, si eres hijo, y te vas a perder de tanto tú y tu descendencia. Me duele en el corazón. Y yo, tiene años atrás que pasó esto. Y yo con valor y con amor le dije, no es verdad delante. Pero me duele ver después de años sentados delante de mí y se quebra. Pues cómo, o sea. Es que es bíblico. Cuando tú empiezas con los deseos de este mundo a acomodarnos, a racionalizarnos, y no estás dispuesto a caminar con Jesucristo y a decirle a Jesucristo, aquí estoy, Señor, ayúdame, transfórmame. Es muy diferente, ¿se da cuenta? Porque todos vamos caminando. La mujer adúltera fue encontrada en su pecado y ya la querían matar, pero la grandeza del Señor dice, tranquilos, el que esté libre de pecado, que anote la primera. Y dice que estos religiosos agarraron ese plan. Pero ¿cuál fue el mandato de Jesucristo? Mija, hermosa, princesa, vete y no peques más para que no te venga algo bueno. No sea que para la próxima yo no esté. Dios te ama. ¿Sabe que Dios siempre perdona? Solo hay un pecado que no perdona a Dios, y lo sabemos, la blasfemia contra Él, que usted rechace la grandeza y la gracia de Dios. Pero de ahí fuera Dios, en su gran misericordia, cuando tú llegas conflicto y humillado delante, te perdona, y no solamente te perdona, te empieza a restaurar. Te pone anillo al dedo, sandalias, ¿verdad? La naturaleza no perdona, mi hermano. Cuando un tornado va a venir y va a pasar, no va a perdonar. Y el ser humano muchas veces no perdona. A veces nos ponemos por encima de Dios. Por eso Dios le dice, vete y no peques más para que no te venga algo malo. Tuviste la gracia, la bendición que yo estaba aquí y estos religiosos se quisieron traer a corte, a juicio delante de mí. Pero vete
¿Se dan cuenta la diferencia? La palabra de Dios es clara, dice aquel que quiere, y las codicias de otras cosas, aquel que quiere codiciar, acomodar sus malos deseos, como está viviendo el mundo el día de hoy. El movimiento LGTB está diciendo, mis malos deseos, no codicio esto no, pero Dios, acomódate a mi estilo de vida. Si es que lo toman en cuenta, si no, ni lo toman en cuenta. No es así. No es así. Tengamos cuidado. El día de hoy voy a terminar con esto. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, si nos descuidamos, no podemos ser muy diferentes al mundo. Si nosotros como hijos de Dios nos descuidamos, la tercera tierra, el tercer corazón del ser humano que puede dar fruto, que puede ser hermoso, si se descuida, va a ser tan parecido al mundo. Cuando contristamos al Espíritu Santo, lo apagamos, nos podemos parecer tanto al mundo. Tengamos una total dependencia del Espíritu Santo. Una total dependencia, dice la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, porque nos empezamos a volver indiferentes espiritualmente. Dios quiere deshacer eso. ¿Sabe que al primero que Dios le habla es a mí cuando yo voy delante de su presencia y digo, ayúdame, Señor? Si en algo yo soy indiferente delante de ti, deshace eso, porque yo te quiero alabar en espíritu y en verdad. Hermanos, les voy a describir cómo es el mundo. En la parábola de nuestro Señor Jesucristo, el mundo es una bomba atómica. Como usted sabe, la destrucción que hicieron estas dos únicas bombas atómicas que se aventaron sobre Hiroshima y Nagasaki, fue una destrucción bárbara. Si usted se ha detenido a estudiar, a analizar un video, sabe que el mundo, lo que ofrece el mundo, lo que Jesucristo, el Mesías, el Curios, predicando a la nación judía y el día de hoy a la iglesia de Cristo, puede ser una bomba que va a destruir nuestras generaciones. De nada nos va a servir estar en la iglesia como la iglesia de la Odisea. Tenemos que estar alertas, vigilantes, porque el enemigo dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no crea que a los del mundo, sino a tu familia, a mi familia. Hay que los afanes, las preocupaciones, los engaños y los muchos otros malos deseos. Pero ¿qué podemos hacer? Pastor, pero no está bien, o sea, yo amo a Dios, pero ¿qué puedo hacer para revivir ese fuego espiritual, ese avivamiento? Primero, mis queridos hermanos, día a día, yo te animo que cuando tú abras los ojos y te vayas a lavar los dientes, y si vas a salir al trabajo, te vayas, tú recuerdes en la palabra de Dios lo que viene en la palabra y memorízate un versículo. Y especialmente este versículo que habla que nosotros tenemos que morir a nosotros. Nosotros tenemos que morir a mí para que Cristo viva en mí. Gálatas 2:20. Se los voy a dejar de tarea, no les voy a preguntar, pero se los voy a dejar que ustedes se lo aprendan. Y en un momento que yo me los encuentre les voy a preguntar, ¿qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20 sabe que dice lo hermoso y lo magnífico que yo morí con Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, y ya no vivo yo. Lo que esta carne desea ya no debe de vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no vives tú, ni vivo yo. Segundo, orar y leer la palabra de Dios. Orar y leer la palabra de Dios día a día, un salmo, un proverbio, un evangelio que empieza a leer, algo que esté manteniendo tu alma y tu espíritu consciente espiritualmente. Cuarto, aléjate del pecado. Dile a Dios, ayúdame a no caer en tentación, guárdame del mal, porque tuyo es el reino. Cuarto y último, ejercita tu fe. ¿Cómo puedes ejercitar tu fe? No te enfoques en ti mismo. Ama a tu prójimo, a la familia en la fe. Si tú conoces a alguien que no sabe de Cristo, dile, ¿sabes qué? Cristo vino a morir por ti. Ejercita tu fe.
Si no, te vas a volver indiferente espiritualmente. ¿Saben que muchos hablamos que somos cristianos y no compartimos nuestra fe? Cuando pasó el huracán, estaba aquí recogiendo y una persona ahí me dijo: yo te ayudo, ¿quieres unir? Sí. Y en cuanto me dijo te ayudo, le empecé a dar el evangelio. Después llegó Jessica y me dice: hey, dale el evangelio. Y tranquilo, si yo se lo digo. Mi esposa, en el mismo sentido, ya casi me golpeaba. Y ya le hizo el evangelio. Y a su mamá, a su familia, ya los invité, amor. Eres del Cristo, ya tenía toda la agenda. Debes compartir tu fe. Iglesia, esto es para la iglesia de Cristo. Pero déjame decirte, si tú nos escuchas a través de las redes sociales, vas a escuchar esta predicación mañana, en un año, no lo sé. Déjame decirte que el ser humano es indiferente a Dios. Tú no naces con un ADN, con un sentido de decir: yo quiero amar a Dios. No. Dice la palabra de Dios que todos nos descarriamos como ovejas. Nadie busca a Dios. Ese es el principal problema del ser humano, que nos haga indiferentes a Dios. Pero hay una solución. Si quieres aceptar a Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador, el día de hoy puede ser el día de salvación. No esperes hasta mañana. Y si lo quieres hacer, vamos a orar. Iglesia, acompáñenme a orar. Acompáñenme. Si alguien va a repetir a través de las redes sociales esta oración, usted ore que el día de hoy nazca alguien espiritualmente, o el día de mañana, o dentro de un año, o aún cuando la iglesia de Cristo se haya ido y estos videos quedaron aquí en la tierra. Ahora, ora y pídele al Señor que la gente venga al arrepentimiento, que lo conozcan a Él. Si tú amas a Jesús, tienes que amar a aquellos que están perdidos sin Jesucristo. Tienes que orar por ellos, para que el Espíritu Santo los convenza del pecado, de justicia y del juicio. Tú y yo tenemos una eternidad asegurada por su gracia, su grandeza y su misericordia. Si tú no eres hijo de Dios, repite esta oración conmigo y dile: Padre, reconozco que nací con una indiferencia espiritual hacia ti. No te he tomado en cuenta, pero el día de hoy me has convencido del pecado, tu Espíritu Santo y tu palabra, y quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo acepto. Toma mi vida y ayúdame a vivir cerca de ti, para que nunca más vuelva a ser indiferente espiritualmente. Ayúdame a crecer para dar un fruto al 30, al 60 y al 100%. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Soy el primero que me pongo, Padre, delante de ti. Ayúdame, Padre, a seguir caminando y nunca ser indiferente espiritualmente contigo. Pero si en algo he sido indiferente, perdóname y ayúdame, Señor, a día a entregarme a ti. Al igual oro por la iglesia que me has dado a pastorear, esta iglesia Bethesda, que hemos visto tu mano de favor, tu gloria, tu bendición sobre nosotros. Ayúdanos a caminar firmes, sin ser indiferentes a ti, a glorificar y exaltar tu nombre. Bendice a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Ayúdanos a dejar un legado, Padre, mientras caminemos aquí en la tierra. Y reconozco que solamente lo vamos a hacer no siendo indiferentes a ti, arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús, permaneciendo en la vida verdadera para dar mucho fruto y sometidos a la llenura del Espíritu Santo. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Antes de orar por las menciones que Dios nos da estos días, nos ofrenda, quiero leer este versículo donde la palabra nos dice que pues realmente Dios no necesita finanzas, ¿verdad? Realmente Dios, de Él es todo lo que está aquí es de Él. Entonces, las finanzas, los diezmos son una muestra de lo que Él nos ha dado a nosotros, regresarlo a Él o a su cuerpo de Cristo, para seguir creciendo, para seguir alcanzando a esas personas que no tienen, que nadie se ha hablado de Cristo o de Dios, ¿verdad?
Entonces, este versículo es el Salmo de David, del 24, del 1 y 12. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y las afirmó sobre los ríos. Todo de aquí se ve, todo lo que él hizo, los hizo con sus manos. Nomás es este versículo no dice, ¿sabes qué? Pues todo de él. Muchas veces no, pues entonces si no necesita, ¿para qué traemos? ¿Para qué traemos dinero a las iglesias, a las ofrendas? Cuando el pastor habló, o Dios le dio llamado a ser pastor y abrir la iglesia, a crecer el cuerpo de Cristo, Dios le puso en su corazón una visión, ¿verdad? Esa visión, 5 trabajos en ella, y para esa visión pues sí se requiere recursos financieros, ¿verdad? Porque con eso podemos seguir alcanzando más gente y la gente empieza a venir y empieza a crecer el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es bueno traer esos diezmos y ofrendas. Todos los que han estado aquí en la iglesia y están aquí, nos están viendo por las redes sociales, ¿verdad? Y pueden dar, pues es bueno traer esos diezmos y ofrendas, ¿verdad? Usted está enseñándole a Dios que la gratitud por haberle dado esas finanzas. Un hermano de aquí de la iglesia una vez dijo, en una de las oraciones, dice que cuando él empezó a diezmar, pues era difícil para él empezar a diezmar, ¿verdad? Se le hacía muy difícil. Entonces él lo hizo como un reto, ¿verdad? De que cuando hacía ejercicios, empezaba a hacer, un día hacía ejercicios y luego dejaba 2, y luego ya hasta que él empezó a hacer ejercicio todos los días. Entonces él dio un ejemplo así. Los diezmos es lo mismo, ¿verdad? Los diezmos, si no puede abrir un poquito, pues empieza a dar un poquito hasta que llegue a los diezmos, hasta que haga el 10% de sus finanzas, ¿verdad? De lo que Dios le da. Entonces es una manera de poder llegar a ese punto, que usted se ponga esa meta también, ¿verdad? Porque digo, pues es para alcanzar más al cuerpo, alcanzar más gente, ¿verdad? Ese dinero se usa para poder estar en este edificio. Y como la visión que nos platicó nuestro pastor de un tiempo de estos, no muy lejano, tenemos nuestro propio edificio, porque aquí estamos en un edificio prestado. Entonces, esa visión a mí me la platicó el pastor cuando yo hice miembro y está en pie. Es una visión que Dios le puso en su corazón y hay que trabajar hasta llegar ahí y sobrepasar más cosas, más, porque el que trabaja en Dios vienen cosas en abundancia, vienen más bendiciones. También los que están en las redes sociales viéndonos, tenemos una página que pusimos para que vienen los sermones. Si esos sermones son de bendición para usted, no dude en dar sus diezmos y ofrendas ahí en la página. La página se llama ccbethesda.online. Y ahí en esa página tiene vamos a hacer un botoncito que usted le pica, y el botón dice dar o give en inglés, si lo está en inglés. En español dice dar, D-A-R. Usted le toca ahí y ese programa es seguro para que usted dé sus diezmos y ofrendas o donaciones, ¿verdad? Lo que Dios le ponga en su corazón, porque los sermones que usted está viendo en línea han sido de bendición para su vida. Habiendo dicho esto, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a darle gracias a nuestro Señor por todo lo que nos ha dado. Padre, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre, por darnos la oportunidad de poder enseñarte las gratuidades que tenemos, Padre, hacia ti, trayéndote estos diezmos y ofrendas, Padre. Así podemos, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, la salud, las finanzas, nuestras casas, por haber hecho esta tierra, Padre, por habernos creado a nosotros para estar aquí y alabarte a ti, Padre. Padre, te damos gracias por todas estas bendiciones, Padre. Sabemos que por situaciones difíciles no hemos podido ofrendar o dar dinero, Padre, dar diezmos y ofrendas, Padre. Pero sabemos que tú puedes bendecirnos en el futuro y así podemos traer sus diezmos y ofrendas, Padre. Padre, te pido que nos sigas cuidando y guardando, Padre, que nos sigas protegiendo y nos sigas protegiendo, Padre. Te pedimos que bendigas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puesto en pie, vamos
entonar ese canto en el Jeremías 10:6 dice, no hay semejante a ti, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces, el canto que vamos a entonar habla de lo grande que es nuestro Dios. Entónelo cantándolo a Él y vamos a adorarlo juntos, recordando su promesa. ¿Amén? Me da paz
Uno es el bautismo, bajar a las aguas, y otro, recordarlo hasta que Él venga, la Santa Cena, la última cena que Él tomó con un cuerpo de ser humano. Y el día de hoy vamos a recordarlo, pero este es un momento solemne, mis queridos hermanos. Es un momento solemne donde nosotros recordamos a un Dios santo, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a tomarlo de esa manera. Sabía que en la iglesia de Corintios mucha gente estaba enferma porque no tomaba la Santa Cena como era debido. Y mucha gente estaba enferma, mis queridos hermanos. Y entonces nosotros vamos a orar en estos momentos. Vamos a tomar un minuto para orar. Si usted se tiene que poner a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, si en algo le ha fallado, sea de hecho o de omisión, oremos a Dios y dígale a Dios que lo perdone. Oremos. Alguien en silencio, ore cada uno. Dice la primera carta a la iglesia de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Señor, gracias por haber estado en tu santuario, en tu templo. Nosotros que formamos la iglesia local de Bethesda, aún los que no pudieron venir, guárdalos, bendícelos donde quiera que estén. Gracias, Padre, porque nos unimos a glorificar y exaltar tu santo nombre. Bendito seas. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la fuerza, gracias por todo, porque toda buena dádiva, no todo perfecto, proviene de ti. Ahora, Señor, que vamos a despedirnos de este lugar, pero jamás de tu presencia, reconociendo que el Santo Espíritu mora en el creyente. Gracias por esa bendición. Ayúdanos a vivir día a día para la alabanza de tu gloria. Recordar que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Gracias, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.